Bueno, para entender mejor este tema, primeramente debemos saber qué es el suelo y qué es la contaminación de suelos. El suelo viene siendo un cuerpo natural y dinámico. Es un sistema abierto, complejo, autoorganizativo, estructural y polifuncional, además que constituye uno de los recursos naturales más importantes, dado que realiza multitudes de funciones como la productividad, hace de papel de sostén de vida, ¿no? En cuanto a la contaminación de suelo, sabemos que la presencia de un químico o una sustancia fuera del sitio o en proporciones muy altas. También es el deterioro de la calidad del suelo asociada a la presencia de sustancias químicas. Se define como el aumento en la concentración de compuestos que provoca cambios perjudiciales y reduce su potencial uso. Los residuos como contaminantes. Los residuos han estado presentes desde tiempos pasados, solo que desde épocas recientes ha sido codificada y regulada legalmente. Haciendo una breve revisión, se pueden recordar como normas pioneras en materia de residuos las siguientes. La ley 22 que se encarga acerca de las minerías, la ley 19 acerca del suelo y urbanizaciones, la ley 42 del recojo y tratamiento de residuos sólidos urbanos, la ley 29 del agua y sus usos, la ley 20 de desechos tóxicos, y la ley 7 que le da el poder, ¿no?, a los municipios de ya meterse un poco más acerca de la contaminación de residuos, ¿no?, sólidos. Bueno, la contaminación de suelo es un tema alarmante. En Europa y Eurasia es la tercera amenaza más fuerte, en África del Norte la cuarta, en Asia la quinta, en Pacífico del Noroeste la séptima, en Norteamérica la octava y en África subsahariana y Latinoamérica la novena. Bueno, la única estimación de la contaminación de suelo fue realizada en la década de los 90 por el Centro Internacional de Referencia e Información sobre Suelos, ISRIC, y la PUNAMA, que estimaba que 22 millones de hectáreas estaban afectadas por contaminación de suelos, que a época actual ya supera esa cantidad, ¿no? Para entender un poco más sobre el tema de contaminación del suelo por residuos, pasemos a definir qué son estos. La palabra residuo tiene su origen en el latín residuum, que describe el material que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o servicio. Según la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que fue una de las primeras en definir la palabra residuo, nos indica que son aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo que no alcanzan en el contexto en el que son producidas ningún valor económico. Ello puede ser debido tanto a la falta de tecnología adecuada para su aprovechamiento como la inexistencia de un mercado para los productos recuperados. Ahora, dentro de un contexto local, en nuestro país también se define la palabra residuo. En la Ley General de los Residuos Sólidos, la ley número 27314, en el artículo número 14, que nos indica que son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido, de los que su generador dispone o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, procesos u operaciones. Algunos ejemplos de contaminantes del suelo vendrían a ser las botellas de plástico, las botellas de vidrio o los desechos que comúnmente se generan en las actividades diarias. Estos van dentro de la gestión integral de residuos sólidos, que se encarga de este tipo de residuos desde su generación hasta su disposición final en un relleno sanitario. Otros ejemplos también son los residuos de vehículos como neumáticos o los aceites, residuos de construcciones o los desmontes, residuos textiles y desechos químicos. Estos últimos son los que más contaminan el suelo. Y algunos datos importantes sobre los residuos: ¿sabías que los habitantes de la ciudad de Lima generan un promedio de 2.123.016 toneladas de residuos sólidos al año? O las regiones que menos desechos produce son Madre de Dios, Tumbes y Pasco, y que cada peruano en promedio produce 0.61 kilogramos de residuos sólidos al día. Clasificación de residuos. En términos generales, se habla de basura o desecho para identificar aquellos materiales sobrantes que aparentemente no pueden ser usados nuevamente. En cambio, el término residuo sirve para identificar aquellos materiales que pueden tener valor en sí mismos al ser reutilizados o reciclados. Al saber esta pequeña diferencia de terminología entre basura, desecho con residuo, podemos asignar la siguiente clasificación.
las cuales se dividen en tres. Pueden ser según su fuente de origen, las cuales son domiciliarias, industriales, hospitalarias y de construcción. Puede ser también clasificado por su biodegradabilidad, los cuales son orgánicos e inorgánicos. De igual manera, por su composición, para un efecto de manejo, los cuales pueden ser papeles, cartones, vidrios, etc. Ya, tenemos la contaminación del suelo por residuos sólidos. ¿Qué tenemos por contaminación del suelo por residuos sólidos? Que es la acumulación de residuos de distintas procedencias. Estas pueden ser residuos domiciliarios, residuos industriales o residuos hospitalarios. Entre estos tenemos que puede haber residuos orgánicos, residuos inorgánicos y residuos peligrosos, que estos, al combinarse, generan una alteración de las propiedades físicas y químicas del suelo. Esta alteración que produce que reduzca la fertilidad, la capacidad de aireación que tiene el suelo, la retención de agua, porosidad. También tenemos que la acumulación de residuos de manera inapropiada en sectores no autorizados o clandestinos puede aumentar el riesgo de incendios y problemas en la salud pública. Algunos agentes contaminantes son la basura no biodegradable que se arroja al suelo o al agua, que estos tardan en descomponerse varios años. Otros son los lixiviados, que son sustancias tóxicas procedentes de la basura descompuesta que se filtran al suelo mediante el agua de lluvia. ¿Qué consecuencia nos trae esto? La muerte de la flora y fauna de la región del suelo contaminado, la alteración de los ciclos biogeoquímicos, contaminación de mantos freáticos y la interrupción de procesos biológicos. Bueno, acá tenemos una imagen la cual muestra que es un botadero que no cumple con todas las medidas necesarias, porque estamos viendo que el suelo no está impermeabilizado de donde están desechando los residuos, y esto que está produciendo, uno, que se genere biogás y se infiltra en el suelo. Otro, la utilización de partículas de biogás, como ya te mencioné también, la infiltración de lixiviados, el escurrimiento superficial, lo cual va a abarcar mayor área de contaminación del suelo. Si es que tenemos cuerpos de agua cerca, los lixiviados van a ir por ese lado y contaminar también agua, así como también escurrimiento para que se contamine más allá de previsto. Bueno, eso sería toda mi parte. Gracias. Continuando con la exposición, les hablaré sobre las fuentes de contaminación. Las fuentes de contaminación del suelo pueden originarse por diversos motivos, los cuales son las prácticas agrícolas, los residuos inorgánicos, las filtraciones de aguas residuales, la acumulación directa de productos industriales, o también como podría ser la ruptura de tanques subterráneos. Y como sabemos, existen dos tipos de fuentes de contaminación, las cuales son las naturales y las antropogénicas. Las fuentes geogénicas naturales. Estas son de origen geológico, como son los volcanes, los geysers, los manantiales de aguas sulfurosas y filtraciones de aceite, que suelen registrarse en ambientes marinos. Diversos materiales parentales del suelo en la fuente natural de ciertos metales pesados y otros elementos, como son los radionúclidos, y estos pueden representar a su vez un riesgo para el medio ambiente y asimismo para la salud humana en concentraciones elevadas. Como ejemplo tenemos el contenido de los metales pesados en suelos, que estos pueden variar de 2 a 3 órdenes de magnitud. La otra fuente sería la fuente antropogénica. Estas son la emisión de contaminantes al medio ambiente, como ya lo mencionamos, suele proceder de los procesos
antropogénicos. Incluso algunos elementos y compuestos se encuentran de forma natural en el suelo. Las principales fuentes antropogénicas de contaminación del suelo son los químicos usados o producidos como derivados en actividades industriales o también desechos domésticos. Como ejemplo tenemos los que son los procedentes de derrames de petróleo o de la lixiviación de los vertederos. Ahora les hablaré sobre los principales contaminantes del suelo, como tenemos a los metales pesados y metaloides. Las principales fuentes contaminantes de los metales pesados son las áreas industriales, la eliminación de los desechos en alto contenido metálico. Otro tenemos lo que es el nitrógeno y fósforo. El nitrógeno es un gran componente esencial de todas las estructuras vivas, como son las proteínas, y este representa de forma orgánica como también inorgánica. Lo otro tendríamos lo que son los plaguicidas. Este uso de plaguicidas son sustancias utilizadas en la agricultura contra el ataque de los insectos, hongos o malas hierbas. Los plaguicidas incluyen a lo que son los fungicidas, los herbicidas, entre otros. Como último tenemos a los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos se acumulan en los suelos debido a su persistencia e hidrofobicidad y tienden a ser retenidos en el suelo durante periodos prolongados. Yo les voy a hablar sobre las consecuencias de la contaminación de suelo. Uno de ellos es el daño a la salud. Los contaminantes del suelo van a pasar a nuestro organismo mediante la cadena trófica, que esta va a hacer que se genere más enfermedades. Otro es que empeoran los cultivos. La contaminación de suelos comprometen a la seguridad alimentaria de la población, al disminuir la calidad de la cosecha. Otro es el cambio climático. Esta hace que la degradación de suelos libere entre 3.600 y 4.400 toneladas de CO2 al año en todo el mundo. Otro es la contaminación de agua y aire. El deterioro de las superficies terrestres hace que repercute en la calidad de aire y agua, sobre todo en países en vía de desarrollo. Otro es el desplazamiento de la población. La degradación de suelos obligará a emigrar entre 50 y 700 millones de personas para el año 2050 por las contaminaciones de suelo. También va a haber la desaparición de especies. La población terrestre de vertebrados se redujo al 40% entre el 1980 y el 2018. La desertificación de suelos. Los humedales en el mundo han perdido el 87% de su área en estos 3 últimos siglos. También se genera un impacto de la economía. Las otras pérdidas económicas de deterioro del suelo llegan a superar el 10% del PBI anual. En conclusión, el suelo es un recurso finito, de las cuales la pérdida y degradación no es recuperable en el transcurso de la vida humana. Y el hombre es uno de los principales responsables de la degradación de suelos. 1, al tirar las basuras en vías públicas. 2, el uso de plaguicidas, herbicidas e insecticidas en la agricultura, y así desechar los insectos y microorganismos.